Hola amigos, vamos a comenzar hoy una serie basados en la oración como fuente de poder. La oración es una categoría espiritual que llena todo el panorama de la Biblia. Las ideas más arraigadas que tenemos acerca de la oración los cristianos es que es como una palanca que sirve para pedir. Quizás ese concepto nos ha hecho un poco de daño porque nos hemos olvidado que Cristo nos enseñó que orar no solamente era pedir, sino que era buscar y que era llamar. Además, los cristianos de alguna manera hemos definido la oración y la hemos reducido a un concepto popular, pero no bíblico, que es simplemente hablar con Dios. Cuando la oración realmente es un encuentro con Dios, y como lo hemos enseñado varias veces, es un encuentro de dos mundos, el mundo tuyo y el mundo de Dios. Y cuando esos dos mundos se encuentran, obviamente el que va a cambiar es el mundo nuestro, porque el de Dios no cambia, porque es absoluto. Comencemos con el descubrimiento de la historia. Creo que uno de los descubrimientos más grandes que hay en la Biblia fue el que hicieron los discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, pues. Los discípulos de Cristo no sabían orar. Ellos eran judíos, ellos tenían mucho tiempo como seguidores de Moisés. Ellos obviamente sabían orar si por orar entendemos la liturgia del Antiguo Testamento. Digo si entendemos por eso, por ejemplo, mirar a Jerusalén, levantar las manos, estar de pie, hacerlo 3 veces al día, hacerlo en las sinagogas y en el templo, y unas oraciones largas, puntuales, como largos poemas. Ese era el esquema tradicional, la estructura de la oración que ellos conocían. Pero descubren increíblemente que cuando ven orando a Jesucristo, se dan cuenta de que no saben orar. Obviamente porque seguramente comparan los resultados de la vida de Jesucristo con la de ellos y dijeron, bueno, si este hombre llamado Jesús es el Hijo de Dios y él ora y tiene este resultado y tiene esta vida, quiere decir que nosotros tenemos que cambiar el esquema. Enséñanos a orar. Aconteció que estaba Jesús orando, dice Lucas, en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar. El Señor le dijo a los discípulos 3 cosas puntuales. En principio habló de la motivación, en segundo lugar habló de la devoción y en tercer lugar habló del contenido. Cuando ores no seas como los hipócritas. Esa es la motivación. Interesante porque nadie había hablado de eso en la Biblia. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, para Cristo es importante por qué oramos. ¿Qué es lo que andamos buscando cuando oramos? Estos hombres, líderes espirituales de la nación, obviamente tenían un concepto distinto, oraban para que los vieran. La segunda cosa que Cristo dice es, mas tú cuando ores entra en tu aposento. Cristo en este caso no está hablando de oraciones puntuales, sino que él asume que hay un momento que cada creyente tiene que separar para orar. Cuando ores entra en tu aposento. Obviamente no es para orar por un enfermo ni para pedir algo que necesitamos particularmente. Ora porque vienes a un encuentro con la presencia del Señor y tu Padre que está en secreto te recompensará. Y en tercer lugar, el Señor nos habla del contenido de la oración. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, no tenemos que preocuparnos por el orden de las palabras, por la elocuencia de las palabras cuando venimos a la presencia del Señor a orar. Lo más importante de estas 3 cosas que Jesús dijo fue
mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y esta es la diferencia entre orar y tener una vida de oración. ¿Tienes una vida de oración?